Dios te quiere usar de manera extraordinaria. Dios te quiere usar. Ahora dígaselo con más certeza: Dios te va a usar. Vamos, dígale: Dios te va a usar. Mientras estaba meditando en la palabra del Señor, el Señor pone esta palabra en mi corazón. Estaba allí pidiendo, orando al Señor: Padre, ¿qué debo compartir con los jóvenes? Y el Espíritu Santo me pone esta palabra. Así que esta palabra la hemos titulado, ¿qué tal si me ayudan por favor también con la reproducción de las diapositivas al equipo de multimedia? Esta palabra que quiero compartir en esta noche la he llamado los que Dios elige. Los y las que Dios elige. Y quiero empezar leyendo leer el primer libro del profeta Samuel. Samuel fue el primer profeta de Israel, fue juez y fue profeta. Y dice la palabra del Señor en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 3, versículo 3 al 4, y luego damos un salto al versículo 19. Dice: Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. ¿Qué había en el santuario? ¿Qué estaba? El arca de Dios. ¿Qué representaba el arca? Para los que ustedes que saben. Estamos estudiando los martes, estamos estudiando, ¿qué estamos estudiando los martes? ¿Qué empezamos a estudiar? El Antiguo Testamento, ¿no? Y muchos de ustedes van a hablar la próxima semana, nos van a enseñar de eso. Pero dice el arca de Dios, que representaba la presencia de Dios. Cada vez que usted vea en el Antiguo Testamento que se habla del arca de Dios, simbolizaba la presencia de Dios, y habían unos elementos importantes allí que no es tema de discusión de esta palabra, pero quiero que sepas que el arca significaba la presencia de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. O en la Reina Valera dice: heme aquí. Así que dice la palabra que Dios lo llamó, él dice: aquí estoy, pero fue la primera vez fue a donde su líder, su pastor, el sacerdote Elí, que era el hombre que lo estaba discipulando. Y la primera vez él va y Elí le dice: no, vaya, acuéstese, que no soy yo que le está llamando. Va la segunda vez y Elí vuelve y le dice: no soy yo el que lo está llamando, vaya, acuéstese. Y va la tercera vez y dice la palabra que entonces Elí entendió que Dios estaba llamando al muchacho. Y cuando Elí entendió, dijo: la próxima vez que esta voz le hable, dígale: heme aquí, que tu siervo te oye. Es Dios que le está hablando. Así que aquí Samuel dice: aquí estoy, o en otra versión: heme aquí. Y luego pasamos al versículo 19, dice: mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que había dicho por medio de él. ¿Cuántas cosas cumplió? O sea, era un profeta verdadero. Todo lo que Samuel decía se cumplía, porque Dios estaba con él. Ahora, ¿por qué te quiero decir, o por qué te traigo esta palabra? Porque Dios siempre ha buscado seres humanos para que desarrollen sus planes en la tierra. Desde que usted estudia el Génesis, se va a dar cuenta que cuando Dios llama al primer hombre y a la primera mujer, les da la misión de que ellos multipliquen la tierra, de que ellos administren la tierra. Dios está interesado en usarte. No solamente con el micrófono, Dios está interesado en usarte en cualquier contexto en el que te muevas. Sea en el contexto de tu trabajo, de tu casa, con tus amigos, donde quiera que te muevas, Dios quiere hacer algo sobrenatural contigo. Pero llama la atención que la palabra de Dios nos muestra que del principio Él estableció, a lo largo de la Biblia, lo primero que Dios estableció patriarcas. También estableció jueces. Después de haber establecido jueces, estableció reyes. Ustedes saben que el hombre y la mujer tuvimos una caída. Al principio de nuestra creación caímos. Comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuántos se acuerdan de eso que pasó en Génesis? Y en Semana Santa lo representan, ¿no? Dicen que la serpiente y siempre dicen que se mordió una manzana. La Biblia no dice qué fruto era, pero dice que era un fruto. Y a partir de ahí Dios siempre buscó una manera de volver a recuperar a la humanidad.
siempre buscó una manera de salvar a la humanidad, de traer a Cristo a la humanidad. Así que Él empezó con reyes, con patriarcas, con jueces, con reyes. Luego hubo profetas como Samuel. Y posteriormente a eso también hubo apóstoles. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios siempre ha usado personas para transformar la sociedad. Dios siempre ha usado personas para manifestar su amor, para manifestar su poder, para manifestar que Él es real. El mundo en el que vivimos necesita que se le predique de un Dios real. Porque podemos dar muy buenas palabras. Usted puede decirle a la gente que Dios lo ama y puede decir muchas cosas, pero la diferencia de los otros dioses que se alaban, que se adoran en el mundo, al Dios que nosotros seguimos, que se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, es que todos ellos ya murieron, pero el único que resucitó al tercer día es Jesucristo. Jesucristo es el único Dios que todavía vive, que ni siquiera la muerte lo pudo destruir. Así que si Jesucristo es un Dios vivo, nosotros necesitamos que la gente vea a un Dios vivo a través de nosotros. Pero lo que te estoy diciendo, Dios siempre utilizó a personas para establecer su reino. Ahora, es tan así que nuestro mismo Señor Jesucristo tuvo que convertirse en un cuerpo físico para poder traer también su reino a la tierra. Dios tiene el poder de hacer lo que en su voluntad esté. Dios tiene más poder que Thanos. Él tiene poder ilimitado y Él pudiese destruir la humanidad. Él tiene poder ilimitado y Él pudiese cambiar, pero Dios nos da la posibilidad de tener libre albedrío y que lo elijamos. Él le da la oportunidad a la humanidad de que lo elija. Dios no obliga a servirle, Dios nos deja que lo hagamos por pasión. Pero me llama la atención en esta escritura que Él llama a Samuel. Dice la palabra en el primer versículo que en aquellos días escaseaba la profecía, escaseaba la palabra. Había un silencio. Había un silencio de parte de lo espiritual. La gente se había extraviado porque ya llevaban tiempo que no escuchaban la voz de Dios. Cuando la humanidad no escucha la voz de Dios, cuando la humanidad no ve a Dios manifestarse, la humanidad se extravía. La humanidad se pierde. Cuando los jóvenes, las familias no escuchan a Dios, la gente se pierde. Pero hay algo que está pasando ahora a nivel mundial, y es que hay un retorno a la fe. No sé si se han dado cuenta de eso. Influencer famoso, mucha gente está volviendo a la fe porque la gente se ha dado cuenta que sin Dios nada somos. Pero esto es muy interesante. Dios desde siempre ha trabajado por la salvación de la tierra y ha buscado socios que ejecuten su plan. Él está muy interesado en usar eso. ¿Qué tal si le dice a alguien: Dios quiere que sea su socio? Vamos, dígale: ¿quieres ser socio de Dios? ¿Te gustaría ser socio de Dios? Parece fuerte lo que estoy diciendo. No es que nos vamos a hacer iguales a Dios, pero Dios quiere cooperar contigo para traer algo diferente. ¿Y por qué estoy hablando de esta palabra? Estamos en el mes de Jehová Roí, que significa el Dios. Ustedes ya lo han visto en la publicidad siempre: el Dios que me ve. O sea, Dios siempre te ve. Pero ¿por qué estoy hablando de esto? Y por eso la palabra se llama los que Dios elige. Porque fíjense que aunque habían no sé cuántos jóvenes habían en la vida, en la época de Samuel, cuántos sacerdotes podían haber, cuántas familias podían haber, pero Dios se dirigió específicamente a Samuel. Me llama la atención que durante toda la Biblia hubo gente que buscó a Dios, pero cuando se trataba de hacer algo especial, Dios se encargaba de buscar personas. Nosotros podemos buscar a Dios y Dios va a hacer cosas grandes con nosotros, pero aquellos que salen del montón, aquellos que hacen esa diferencia o a ese factor diferencial, que logran ser grandemente usados por Dios, no es solamente porque ellos buscaron a Dios, sino también porque Dios los buscó a ellos. Entonces,
Yo te traigo este mensaje en esta noche para que tú también seas el próximo Samuel, aquel o aquella que Dios elige. Porque la palabra dice en Mateo 22:14, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. O sea, hay mucha gente con llamado. Hay mucha gente que ha sido llamada por Dios. Todos los que estamos aquí tenemos un llamado de parte de Dios. La humanidad entera, cada persona nació con un propósito especial. Cada persona que está aquí, cada persona en el globo terráqueo. Ahora yo creo que ya estamos cerca de los 8 billones de personas. Y cada persona de estas que está en el mundo, nosotros somos una pequeña población de todo lo que existe, tiene un propósito y un diseño original. Nadie fue creado porque sí. La ciencia ha hecho muchas cosas, pero aún no ha podido crear personas. Porque el poder de crear está en Dios y Dios diseña de maneras especiales. Pero todas esas personas no son usadas por Dios. No todas esas personas son levantadas por Dios. No todos los que van a la iglesia son usados por Dios. ¿Por qué? Porque hay algunos a los que Dios elige. Y no es que Dios haga rosca, es que Dios mira corazones. Y lo que hace la diferencia entre aquellos que son buenos cristianos, vienen a la iglesia y tienen una buena vida, y aquellos que logran grandes niveles con Dios, de escuchar a Dios, de ser usados por Dios, de traer palabra de parte de Dios, de liderar a otros, es porque tienen un corazón especial para Dios. Dios no hace acepción de personas. Y cuando la palabra dice la palabra acepción, significa Dios no rechaza a nadie. Pero la palabra acepción es diferente a la palabra excepción. Porque cuando tú haces acepción, tú no rechazas, pero cuando tú haces excepción, tú apartas. Y Dios sí tiene personas a las que aparta. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Tú debes en esta noche salir con la convicción y con el deseo de ser uno o una de aquellos que Dios aparta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser? Entonces, si Dios a todos nos ama como hijos, ¿por qué no todos somos usados de la misma manera? ¿Por qué no todos vemos a Dios de la misma manera? ¿Por qué no todos oramos por los enfermos y se sanan? ¿Por qué no todos tenemos discípulos? ¿Por qué no todos hacemos lo que la Biblia dice que deberíamos hacer? Porque la Biblia dice que hay un propósito, que hay un poder en los que son hijos de Dios. Dice, los que crean en mí les seguirán estas señales. Dice, sus manos pondrán sobre los enfermos y ellos sanarán. Hablarán nuevas lenguas, comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Dice, a los que creen les seguirán estas señales. Si tú has creído, te tienen que seguir estas señales. La pregunta es, ¿por qué no nos han seguido estas señales? Así que yo me puse a pensar y a meditar en la palabra del Señor. ¿Por qué si habían tantos jóvenes en Israel, Dios llamó exclusivamente a Samuel? Y yo siento en mi corazón que hay personas aquí a las que Dios les va a hacer un llamado especial en los próximos días. Dios se te va a aparecer en sueños, Dios se te va a aparecer en una visión, te va a hablar a través de alguien, te va a hablar por un versículo. Hay aquí algunos de ustedes, lo puedo sentir en mi espíritu, que están caminando en Dios y vienen a la iglesia, pero aún en su interior hay un deseo de encontrar su propósito. Más allá de servir a Dios, es como cuando tú necesitas saber para qué naciste. Dios se va a encontrar contigo y así como con Samuel te lo va a dejar saber. Samuel era el hijo de Ana y Elcana. La mamá de Samuel no podía tener hijos. Y el papá de Samuel tenía otra esposa que se llamaba Penina. Y esta mujer se le burlaba a Ana porque Ana no podía tener hijos. Acuérdese que en la antigüedad la mayor riqueza eran los hijos. No es como ahora. Ahora somos una generación que busca no tener hijos, ¿no? La mayoría. Pero antiguamente
la riqueza eran los hijos. Entre más hijos tuviera, y aún en el campo, ¿no? Entre más hijos tuviera, más rico era. Así que para esta mujer era una gran aflicción. Samuel venía de ese contexto, de una madre que era estéril, de una madre que era rechazada, que era atormentada por la otra señora. Y ella un día va al altar y entrega el sacrificio y le dice al Señor: si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar a ti. Así que su primer hijo varón, que se llamó Samuel, ella lo consagró y lo entregó al Señor. Lo dejó en el templo para que sirviera al Señor. Ella lo consagró a él. Pero ¿qué te estoy diciendo? Samuel no venía de una familia pudiente. Samuel no venía de una familia real. Samuel ni siquiera venía de una familia ministerial. No tenía a quién heredarle el ministerio. No tenía a quién heredarle riqueza. Samuel no tenía a quién heredarle una carrera. Así como los que estamos aquí no teníamos a quién heredarle una carrera, a quién heredarle una casa. Algunos tienen casa, pero otros no tienen. Tal vez lo que han construido lo han construido ustedes. Ustedes posiblemente son los primeros de su familia que han terminado una carrera, que han montado un negocio, que han tenido casa propia, que tienen vehículo, que se han casado. Muchos de los que están aquí son los primeros en muchas cosas, así como lo fue Samuel. Samuel no tenía entonces estas posibilidades. Él no era el heredero natural al sacerdocio, porque Samuel se convierte después en el profeta, en el sacerdote del pueblo. Samuel fue el hombre que ungió a Saúl, pero Samuel también fue el hombre que ungió a David como rey. O sea, era un profeta verdadero. Este fue el hombre que cuando fue a la casa de David, salieron todos los hermanos de David que pensaban que iban a ser rey, y el Señor le dijo: no, Dios no ve lo que ve el hombre, Dios ve lo que está en el corazón. Este mismo Samuel no es otro, por eso le estoy hablando. Este mismo Samuel no venía del mejor contexto, no venía de las mejores posibilidades, pero así Dios lo vio, así Dios lo usó. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Dios no está buscando las personas con las mejores posibilidades, Dios está buscando las personas con los mejores corazones. Mira lo grande que puede hacer Dios. Tú te puedes limitar por tus recursos, por tu economía, por la gente que te conoce. Te puedes limitar porque no tienes contactos. Pero cuando tú te contactas con el más grande, cuando tú entras en amistad con el Dios del cielo, Él te va a recomendar. El Espíritu Santo se va a convertir en tu hoja de vida. El Espíritu de Dios, tú vas a ir a los lugares y ni siquiera tú has hablado, y cuando la gente te ve llegar, sabe que Dios está contigo y te van a abrir las puertas. Algunos están luchando porque les abran puertas, porque cosas grandes pasen en su vida, y yo les digo: seamos como Samuel. Samuel dice la palabra de Dios, ya les voy a dar las características, pero dice: él no era el heredero natural. Para contextualizarte un poquito más, Elí, que era el sacerdote, ya les conté que Samuel vivía con Elí. La mamá lo entregó al sacerdote. Era Elí. Elí tenía sus propios hijos. Samuel no era el hijo de Elí. Elí tenía sus propios hijos. ¿Alguien sabe cómo se llamaban los hijos de Elí? ¿Cómo se llamaban? Tarea. Se llamaban Omni y Fines. Ofni y Fines, los hijos de Elí. Y los hijos de Elí eran los herederos naturales a seguir el ministerio de su papá, porque en Israel se servía por familias, la familia de Leví. Entonces cada tribu tenía una función y se heredaba de familia en familia, la tradición de la familia. Los hijos de Elí eran los que tenían que seguir con la unción de Elí, con las palabras que Dios ha puesto en Elí. No era nada más y nada menos que un sacerdote. Era el único que podía entrar a la presencia de Dios. Mira esto: los sacerdotes eran los únicos que podían entrar a la presencia de Dios y hablar con Dios cara a cara por el pueblo. O sea, tenían una autoridad espiritual tremenda. Pero dice la palabra que los hijos de Elí, Ofni y Fines, no valoraban esto. Los hijos de Elí no valoraban la porción de lo que les tocaba. Dice la palabra que ellos tomaban de las ofrendas. Dice que ellos se acostaban con las mujeres que servían en el templo. Y Samuel creció en ese contexto. Así que tampoco Samuel creció en un ambiente de mucha santidad. Él no creció viendo buenos ejemplos. Él creció tal vez viendo los ejemplos negativos. Creció viendo en aquello que no se podía convertir.
Pero eso también te deja saber algo, y es que cuando Dios quiere usar a alguien, como le dije ahorita, cuando Dios quiere hacer algo en la tierra, Él siempre va a buscar a alguien para usar. Y hay aquellos que desprecian, aquellos que tienen la posibilidad y lo desprecian. Pero siempre cuando hay alguien que desprecia, hay alguien con un corazón hambriento que dice: Señor, si otros te rechazan, yo voy a ir. Si otros no lo quieren hacer, yo lo voy a hacer. Samuel estaba en esa posición. Los hijos de Elí no querían hacerlo, pero él sí quería hacerlo. Y él agradó el corazón de Dios. Así que humanamente Samuel no tenía ninguna ventaja para ser un profeta. Como este joven, escúchame, como este joven que nace de una mamá que era avergonzada, que crece en un ambiente donde los hijos del sacerdote eran un mal ejemplo, los hijos del pastor no eran buenos. Cómo crece en un ambiente donde no tenía ninguna ventaja, donde él no era tal vez tenido en cuenta, se convierte en el primer y más grande profeta del pueblo. Y entonces entendí que hubieron 4 cosas que entendí en este capítulo que tenía Samuel, que lo hicieron distinto al resto, y que si tú y yo lo imitamos, vamos a también llegar a un gran nivel en nuestra relación con Dios. Mi pregunta en esta noche es: ¿cuántos quieren llegar a un nivel más alto en su relación con Dios? Sabes, tú puedes querer muchas cosas. Ahorita estaban cantando la canción ahorita de mi simple adoración, y yo le dije al grupo de alabanza, le dije a la profeta Karen: por favor, esa canción queremos ministrarla otra vez, porque tú puedes querer muchas cosas en la vida, ¿sabes? Pero nada te puede satisfacer como la presencia de Dios. Nada te puede llenar como te puede llenar el Espíritu Santo. Algunos de ustedes tenían más plata antes que ahora. Les iba mejor, más fama, más reconocimiento. Pero ahora tienen más paz, tienen tranquilidad, tienen felicidad, tienen familia. Porque lo que el Espíritu de Dios te da, nada en este mundo más te lo puede dar. ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir? Así que lo primero que entendí que tenía Samuel y que tú y yo podemos tener es que Samuel vivía apartado para Dios. Todo esto pasó antes de que Dios lo llamara. Por eso te digo, todos tenemos un llamado, pero hay algunos que son elegidos. Y yo siento en esta noche que hay aquí muchos que van a ser elegidos. No, yo dije, aquí hay muchos que están siendo elegidos. Entonces, lo primero que tienes que hacer para ser elegido es vivir apartado para Dios. ¿Qué quiero decir con apartado para Dios? Samuel desde temprana edad fue consagrado para Dios. Ahora, algunos no llegaron al evangelio desde que nacieron. Llegaron a los 20, a los 30, no importa. No importa cuándo llegaste, lo que importa es que cuando hayas llegado te hayas apartado para Él. Siempre les cuento la historia de grandes avivadores. Una gran avivadora que muchos han visto por la internet, que era una mujer tan poderosa en Dios, que dicen los historiadores que cuando ella iba viajando por una ciudad, e incluso el avión por el que ella iba pasando, pasaban por hospitales, los enfermos se sanaban. No sé, hace unos días yo mostré en el máster el avivamiento en Cali, y había un pastor que se llamaba Julio César Rubial, que estuvo aquí, que fue asesinado. Él fue ungido por esta mujer. Benny Hinn, un gran hombre de Dios, fue ungido por esta mujer. Se llamaba Catherine Kuhlman, o Catherine Kuhlman, como dice la gente. Y esta mujer fue ungida por Dios, y ella no empezó de la mejor manera. Ella tuvo una historia compleja, se la pueden leer. Pero lo que les quiero decir es que el ministerio de ella, cuando dio el gran boom internacional, ya tenía más de 45 años de edad. Gigi Ávila llegó al evangelio a los 35 años. Y le estoy hablando de gente que tal vez ustedes no conocen mucho, pero lo pueden investigar en internet. Grandes hombres y mujeres de Dios que donde llegaban el Espíritu de Dios se manifestaba. Gigi Ávila llegaba a las campañas y los que estaban endemoniados eran, esa era una cosa tremenda. Personas con problemas en su identidad de género eran sanadas. Y él llegó al evangelio, a Cristo, llegó a los 35 años. Y empezó su ministerio a los 42 años. Entonces mucha gente se siente mal porque no empezó a los 5, a los 6. Estas personas nos demuestran que no importa la edad que empezaste, pero que cuando hayas empezado te lo hayas tomado en serio. ¿Cuántos años tienes hoy? No importa si ya tienes 50, mientras estés vivo y te metas con Dios, Dios puede sacudir el mundo contigo así tengas 80.
Y si tienes 15 también, la edad es solamente un número, pero él vivió apartado para Dios. Vivir apartado para Dios significa que hay que tener una vida de santidad, que es un tema que ya no hablamos mucho. Hablamos de cuántos carros queremos conseguir, de cuántos discípulos queremos tener, de cuántas cosas, pero la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Tú no puedes pretender tener una relación fuerte con Dios, ser usado y usada por Dios si no hay santidad. Dígale que está a su lado: sin santidad nadie verá a Dios. Dígale, por favor, dígale: sin santidad nadie verá a Dios. Así que Samuel vivía apartado. Escúchame, no había mezclas en el corazón de Samuel, porque a Dios no le gustan las mezclas. Cuando usted ve la Biblia, la gente que fue usada por Dios, muchos de ellos le llamaban nazareos, ¿se acuerdan? Samson, Elías, Juan el Bautista. Era tan así que Juan el Bautista dice que él se alimentaba de miel silvestre y él vestía ropa salvaje. Era una forma de distinguirlo de los demás. Cuando Dios va a usar a alguien, esa persona tiene que estar dispuesta a que Dios lo distinga de los demás. No es que se vuelva un arrogante y un pedante mejor que los demás, no. Pero si tú quieres ser usado por Dios, tú no puedes pretender vivir como el resto de personas viven. No puedes tener las mismas costumbres que los demás. No puedes hacer los mismos chistes de doble sentido que hacen los demás. No puedes pasar todo el día pegado al TikTok como lo hacen los demás. No puedes vivir en el WhatsApp como lo hacen los demás. No puedes vivir en el Facebook compartiendo los chismes como lo hacen los demás. Aquellos que quieren ser como Samuel, que quieren ser como esos que Dios elige, tienen que vivir apartados para Dios. Dios te está desafiando en esta noche. Apártate, porque Samuel vivía rodeado de malos ejemplos. Entonces no es excusa. Muchas veces cuando usted está y dice: no, es que yo con la gente que me ando en la iglesia, no es excusa. Samuel te demuestra que no es excusa corromperse por los demás. Si te corrompes es porque no estás lo suficientemente apartado para Dios. Porque Samuel, los hermanos mayores, él creció como los hermanos Ofni y Fines, tremendos caraduras, tremendos corruptos. Y saben lo que Dios le reveló en ese llamado, porque no lo dije, pero cuando Dios llama a Samuel, él le da una palabra profética. La primera palabra profética que le da es: voy a maldecir la casa de tu señor Elí. La primera palabra profética que recibe es esa. ¿Por qué? Porque Elí también tenía un problema, y es que no le metió mano dura. Los hijos andaban haciendo y deshaciendo, y él simplemente les decía: ay, muchachos, ¿ustedes por qué son así? No lo frenó. Entonces Samuel creció con un líder que no frenaba a sus hijos y con unos muchachos pero con todo y eso, Samuel, dice la palabra, ¿dónde estaba durmiendo Samuel cuando Dios lo llamó? ¿Se acuerdan que yo les dije? ¿Estaba dónde? En el santuario. Samuel estaba allí en la presencia de Dios. Nosotros estamos en una generación también así. Todo el tiempo tú estás recibiendo contaminación. Usted se levanta y hay momentos que usted mismo siente cómo está pesado el ambiente espiritual. Hay gente que llega a un lugar y solamente con su presencia dañan el ambiente espiritual. Pero ustedes son diferentes. Ustedes que están aquí no son de los que dañan el ambiente espiritual. Ustedes, los que están aquí, son de los que cuando llegan a un lugar se arregla el ambiente espiritual. ¿Amén o no amén? Así que apartados para Dios. Yo pregunto en esta noche: ¿cuántos van a apartarse más para Dios? Ahora, apartarse más para Dios no habla solamente, habla también de lo que voy a hablar a continuación, pero habla de vivir con la conciencia constantemente de: yo vivo para Él. Los que son elegidos por Dios no viven para sus propias ideas, no viven para sus propios sueños, no viven para sus propios ideales, viven para satisfacer el corazón de Dios. Entonces, cuando tú vives con esa conciencia, tus conversaciones van a cambiar. Cuando vives con esa conciencia, tus sueños, tus ideales, tus propósitos van a cambiar. Muchos de los que estamos aquí estamos soñando tal vez con hacer una gran fortuna, muchos millones de pesos. Y está bien que hagas millones de pesos,
pero está mejor que hagas millones de almas. ¿Por qué la iglesia de Jesucristo hemos dejado de ganar almas? Porque hemos estado más preocupados en nosotros mismos que los demás. Y muchos dicen, no, es que no estamos buscando a los perdidos, pero es solamente el ejemplo de que nos importa poco el que está sentado a nuestro lado. Y si nos importa poco el que está sentado a nuestro lado, ¿cómo más nos va a preocupar los desconocidos? La Biblia dice que si no amamos a los que nosotros vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? ¿Estoy hablando con alguien acá? ¿Estoy hablando con alguien acá? Los que quieren ser usados por Dios, ser vistos por Dios, no viven según los estándares de la mayoría. Los que se apartan para Dios, escúchame esto, porque esto es muy importante. Los que se apartan para Dios van a pasar por exagerados y fanáticos. Cuando tú te apartas para Dios, vas a pasar como fanático, como exagerado, como religioso. Bájale un poquito, le van a decir que está volviendo loco. Tanta Biblia lo va a volver loco, lo que la gente dice. Porque te va a empezar a dar más fe. Sí, vas a ser más loco, pero porque vas a empezar a creer más en Dios. Porque vas a empezar a hacer más la voluntad de Dios. Escúchame, que la gente te llame loco y fanático, pero cuando tú te apartas para Dios, empiezas a ser elegible por Dios. Dios tiene misiones especiales que se las va a entregar, no las puede entregar a cualquiera. ¿O cuántos de los que están aquí le entregan sus ahorros a cualquier persona? ¿Ah? ¿Usted le entrega sus ahorros a cualquier persona? La prima, ¿no? Ya vamos por mitad de año, más de uno está esperando es la prima. Dios mío, que llegue. Y si trae la sobrina también. Pero cuando te traen un dinero que te debían, un dinero que te llegó, y tú dices voy a construir mi casa, voy a hacer lo que sea, y tienes esa posibilidad, usted busca la manera de guardarlo en un lugar importante, seguro. O si usted se la va a administrar a alguien, tiene que ser alguien de su extrema confianza. Dios no le entrega sus misiones especiales a cualquiera, tiene que ser gente de confianza para Él. Por eso la palabra dice en Hebreos en Santiago dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y por eso fue llamado amigo de Dios. Yo quiero ser llamado amigo de Dios. ¿Ustedes? Señor, tú eres mi mejor amigo, Espíritu Santo, pero ¿piensa el Espíritu Santo que tú eres su mejor amigo? Esta palabra no es para que te sientas mal, es para decirte que hay un próximo nivel, que estás contento como estás, pero yo vine a sacarte de la comodidad y decirte que bien, te felicito, vienes a la iglesia, vas bien, pero Dios quiere que vayas más profundo. Así que lo otro que tenía Samuel era que Samuel permanecía en el tabernáculo o en el santuario. Y dice la palabra, cuando usted lee en todo el capítulo, dice que él se la pasaba ahí metido. Se la pasaba metido donde estaba el arca de Dios. Y yo les dije que el arca de Dios, ¿qué representaba? La presencia de Dios. Muchos de ustedes, de los que están aquí, tienen que volver a la presencia de Dios. Ahora, nosotros no tenemos la presencia de Dios solamente en un lugar físico. Desde que Jesús resucitó, Él murió, dice que se rasgó el velo que dividía la humanidad. Ya el Espíritu Santo no está solamente en el templo, en el lugar santo y en el santísimo. El Espíritu Santo está en cualquier lugar donde se le adore. Pero hay lugares especiales donde Él se quiere manifestar, porque dice en el Salmo 133 que donde está la unidad, donde están los hermanos juntos y en armonía, ahí Él derrama bendición y vida eterna. Es decir, hay bendiciones que Dios te va a dar en la iglesia que no te las va a dar en ninguna otra parte. Escúchame esto. Porque algunos dicen, no, yo me congrego de vez en cuando porque igual Dios está en toda parte. Dios está en toda parte, pero no se manifiesta en toda parte. ¿Y dónde se manifiesta? Donde están los hermanos juntos y en armonía. Dice, ahí derramaré. Donde quiera que estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estaré en medio de ellos. Es decir, que hay una bendición especial que solamente la vas a recibir cuando te congregas. ¿Estoy hablando con alguien acá? Porque quiero hablarte de la comodidad que esta generación. Hablaba hace un pastor hace un tiempo y decía que en promedio
En promedio la gente se está congregando 1.2 veces al mes. Pero tú eres un joven diferente, tú eres una persona diferente. Pero permanecer en el santuario es venir a la iglesia, pero no es solamente, porque también hay quienes vienen solamente a la iglesia, pero su vida cotidiana no es acorde con lo que viven en la iglesia. Así que vivir en el santuario significa tener celo por las cosas de Dios. ¿Usted sabe qué es celo? Yo ahora que tengo a mi hijo, yo sé que tener celo. No hablo de celos enfermizos, no, celo es cuidado especial. Usted tiene su niña y entonces viene cualquier persona y se la abraza y le quiere dar un pico a su niña. ¿Cómo se va a poner usted? Usted puede ser muy decente, Kelly, pero como usted ve ese acto, usted se va a quedar, usted dice, ay, no, ahorita le digo algo, usted automáticamente va y le mete la mano. Hágame el favor y me respeta a mi niña. Eso se llama ¿cómo? Celo. El celo es, yo no permito que nada me dañe esto que yo tengo. El celo es, yo tengo un ultra extra cuidado. Como cuando uno compra zapatillas blancas y están nuevas, usted camina con celo, ¿cierto? Y no falta que llegue el que le pise la zapatilla y usted diga, ay. O aquellos que nos cuidamos, ¿no? Algunos aquí que les gusta cuidarse, algunos hombres que también se cuidan. Yo me hago caca en tanto la barba, me gusta que mi pelo, mi jola. Y cuando yo me peino, no me gusta que me toquen la cabeza. Y no falta que me dice, ay, ¿cómo te peinaste? Y yo, no me toquen la cabeza. ¿Por qué? Porque tienes celo. Tú tienes celo por lo que te importa. Tú tienes celo por lo que te cuesta. Lo que es importante para ti, tú le vas a dar un cuidado especial. Ahora te estoy diciendo, es el Espíritu Santo, es la presencia de Dios que te va a llevar a grandes cosas. Si tú quieres vivir grandes cosas en Dios, debes tener celo por la presencia de Dios. Celo por la presencia de Dios es cuando veas algo en Netflix que no agrade a Dios, prefieras y apagas el Netflix, pero no contristas a Dios. Cuando te están invitando a cosas que no son de Dios, tú prefieres quedar más con la gente, pero no quedas mal con Dios. Ese es el tipo de gente que Dios está buscando. Dios te está diciendo en esta noche, permanece en el santuario. Los discípulos entendieron la clave de Jesús. Jesús se apartaba y estaba con Dios. Y eso que nos deja saber, horas con Dios te dan minutos exitosos con los hombres, con los seres humanos. Pero pasamos horas con los hombres y minutos con Dios. No te estoy diciendo que no vas a ir a trabajar porque te vas a quedar en la casa, no. Pero dale esa importancia a la presencia de Dios en tu vida. Aquellos que empiecen a hacerlo van a ver cosas, van a ver grandes cambios, van a ver grandes propósitos. Dios les va a empezar a hablar, el Espíritu Santo les va a empezar a revelar. Porque ¿saben cuál es el problema de nosotros? Que andamos sin rumbo y sin dirección. Pero cuando tú le das la prioridad a la presencia de Dios, Él te va a empezar a dirigir en tu día a día. Y te vas a quedar aterrado incluso como vas por un camino y Él te va a decir, no te metas por esa cuadra, y te metes por otra. Y cuando sales por allá te das cuenta que por ahí estaban robando. Ese es el Espíritu Santo que te puede dirigir de esa forma. Hasta ese punto te puede dirigir Él. Hay cosas que han pasado en tu vida que no sabes por qué Dios no las ha permitido. Sabrá Él de qué te está cuidando. Así que permanecer en el santuario también significa involucrarse en el servicio. Dios no quiere que te quedes toda la vida calentando la silla. Él también quiere que sirvas en la iglesia, que sirvas a otros, que te levantes y te involucres en un equipo de servicio. Ahí está multimedia, necesita gente, intercesión, conexión, la alabanza, la danza, todo necesitan gente. Y usted no se puede quedar ahí, no puede pasar 3, 4 años usted sentado ahí sin comprometerse con el servicio. Dios quiere elegirte, pero entonces esas son las características. Y te quiero decir esto: cuando Dios quiere usar a alguien, lo va a buscar en su presencia. Cuando Dios quiere usar a alguien, Él lo va a buscar en un sitio. Él lo que va a echar a ver es dónde están los que están en mi presencia. Los que están en su presencia son los que Él va a elegir. Y cuando habla de estar en su presencia, no son los que están arrodillados en ese preciso momento, porque tú puedes estar aquí, estás en la presencia de Dios. Los profetas decían, vive Jehová en cuya presencia estoy. Ellos nunca se salían de la presencia. ¿Por qué nunca se salían? Porque tenían celo por la presencia de Dios. No permitía que nada los perturbara la relación con Dios, que nada les dañara el ambiente, que nada les dañara su aura, su ambiente. Nada se los podía dañar.
venía alguien con un chiste de doble sentido. No, pero aquí no es. Uy, que vení te muestro este video, una pornografía. No, por aquí no es. Y le van a empezar a decir a usted bobo, tonta, ay, vos porque sos así. Van a empezar a hablar más de otras personas y usted va a querer participar. Pero si tú quieres cuidar la presencia de Dios, dice, no, pueden estar equivocados, pero de mí no van a salir ninguna palabra negativa. ¿Por qué? Porque tú no quieres contaminar tu espíritu. Tú no quieres contaminar el fluir de Dios en ti. Tú no quieres contaminar la presencia de Dios en ti. Tú quieres tener una presencia fresca, una unción limpia, que siempre fluye de ti lo mejor. ¿Me estoy haciendo entender lo que les quiero decir? Nuestras familias saben que cuando van a nuestra casa podemos tener una celebración, pero ni nos ponen un compás de música secular, ni nos toman trago en mi casa. ¡Ay, tan exagerado! No, es que mi casa no es cualquier lugar. Mi casa es un santuario de la presencia de Dios. Y todo aquel que llega a mi casa va a llegar y va a decir, ¡ay, aquí está el Espíritu Santo! ¿Sabe? Nosotros vivimos en una casa alquilada con la pastora. Y ahora días teníamos un inconveniente con los servicios. Y le dijimos a la señora dueña, ¿sabe que nosotros vamos a tener que ir? Y dijo, no, ¿cómo se van a ir si ustedes son los que le dan la luz a ese edificio? Si ustedes los que cuando llega allá, ustedes los que tienen eso especial. Y el otro día ella fue a ver algo y se paró en la puerta y dijo, uy, que aquí cuando uno entra hay una paz, hay algo diferente. ¿Qué es lo que hay aquí? Yo sé que es lo que hay en mi casa. Está el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no se va a quedar con aquellos que no lo cuidan. El Espíritu Santo se queda con aquellos que son celosos por su presencia. Tú quieres la unción, tú quieres que Dios te use, tú quieres dar palabra, tienes que empezar a proteger la presencia de Dios. La presencia de Dios no solamente hay que alabarla, oh Señor te alabo, y vienes aquí y lloras. Tienes que salir y defenderla, porque el enemigo va a atacar eso de Dios que está en ti. Tú tienes que defender lo que está en ti de Dios. Y muchas veces para defender lo que está en ti de Dios vas a tener que agachar la cabeza. Problemas, discusiones que tú sabes que tú tienes la razón, pero con tal de no contristar a Dios, tú mejor te prefieres quedar callado. Yo pregunto, ¿estoy hablando con alguien acá en esta noche? ¿No? ¿Alguien aquí está recibiendo lo que le quiero decir de parte de Dios? Esta palabra no es solamente para emocionarte, es para decirte, prepárate, porque Dios te está dando herramientas para ir a un siguiente nivel en su presencia. Alguien diga amén, alguien tiene un aplauso a Jesucristo, por favor. Así que lo otro que tenía Samuel era que estaba siendo discipulado. Porque dice que la palabra, mira lo que dice la Biblia. Dice que cuando Dios le habló, y dice, y Samuel aún no había tenido, dice explícitamente, dice, y Samuel aún no había tenido contacto con la presencia de Dios. Él no sabía identificar a Dios. Los que son elegidos por Dios tienen que ser entrenados en lo de Dios. Te van a pasar cosas, experiencias en la vida que tú no sabes por qué te están pasando. Samuel necesitó de alguien que lo instruyera y que le mostrara qué era lo que estaba pasando. Fíjese que Elí tenía sus dificultades, Elí tenía sus problemas, pero con todos sus problemas era el sacerdote asignado por Dios y fue el que lo guió hacia la presencia de Dios. Así que valora el discipulado, valora la corrección, valora el liderazgo que Dios puso a tu frente. Si Dios lo permitió es porque sabía que tú necesitabas ese liderazgo. Como aquellos que desean haber nacido en Estados Unidos. Yo hubiera nacido en Nueva York, en Londres, pero a Dios le plació que nacieras en Talanga. ¿Por qué? Porque tu destino no era Londres, tu destino era Talanga. Dios sabe por qué te asignó a tu sitio de asignación. Muchos no desarrollan sus potenciales porque están pensando en lo otro, están pensando en lo de los demás. En el líder, es que yo tuviera este líder, si yo tuviera este pastor. Dios te puso con el que tenías que estar. Y más vale que lo aprendas. Porque si tú tomas una decisión en tus propias fuerzas, estás fuera de la voluntad de Dios. Y usted se puede ir para el país más rico del mundo y con todo eso va a seguir en deuda con Dios. Porque Dios tiene un plan trazado para todos aquellos que Él elige. Así que Él corrió a Elí.
Hay cosas que no entendemos y necesitamos a alguien entendido en lo espiritual que nos oriente. Dios te va a empezar a dar sueños, revelaciones, visiones, y no todo lo que tú veas viene de parte de Dios. Tienes que saber identificar cuándo es tu carne, cuándo son los frijoles, cuándo es tu percepción humana. Mis pastores, que yo siento que esa persona viene como con algo negativo, y tal vez no es discernimiento de espíritu. Es que tu cerebro está haciendo una asociación. Esa persona que ves al frente te puede estar recordando a alguien que te hizo daño en el pasado. Entonces alguien maduro espiritualmente te va a ayudar a discernir y a pulir tu corazón, porque una de las cosas que uno tiene que aprender antes de dar una profecía es que uno tiene que examinar su propio corazón para saber con qué corazón lo voy a decir. ¿Viene de parte mía o viene de la carne? ¿Le estoy hablando a alguien acá? Así que nadie puede guiarse solo, o nadie debería guiarse solo. Dígale a alguien, por favor, nadie debería guiarse solo, nadie se puede guiar solo. Todos necesitamos ser guiados. Todos necesitamos ser guiados, ser aconsejados, que alguien nos corrija. Yo le digo, si usted tiene a alguien que le dice la verdad en la cara, valórelo. La gente que solamente lo adula a usted cuando usted está en la mala se pierden. Pero los que le dicen la verdad están con usted en las buenas y en las malas. Siempre le digo a la gente, yo prefiero a la gente, ¿sabes? Yo no quiero estar rodeado de gente perfecta, porque yo soy el menos perfecto, pero quiero estar rodeado de gente real. La gente leal, la gente real, con todas sus sombras, pero te dejan conocer su corazón. Son gente que tú sabes qué esperar de ellos. Pero la gente que todo el tiempo se ríe y te dice, ay, qué lindo eres, a veces desconfío un poco. No por mal, pero es que lo genuino es lo que te hace confiar en las personas. Tú confías en aquellos que están en las buenas y en las malas, aquellos que son transparentes, aquellos que no ocultan cosas en su corazón. Y una de las cosas que tienes que aprender para ser un buen discípulo es que tú vas a tener los discípulos, o vas a tener el tipo de discípulos que tú eres. Porque todo lo que se siembra se cosecha. Entonces, si quieres ser un buen líder o quieres tener un buen equipo a futuro, conviértete en el discípulo que quisieras tener. Conviértete en el discípulo que quisieras tener. Yo estoy ya, el próximo domingo cumplo 30 años. Ya estoy casado, tengo mi hijo, ya me voy a graduar, etcétera. Pero aún antes de predicar, yo le mando esta palabra a mis pastores. Le digo, tengo este tema, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué me pueden corregir? Y cuando me bajo del altar, les pregunto, ¿cómo prediqué? ¿Qué ustedes creen que puedo corregir? ¿Qué cosas debo mejorar? Y cualquiera dirá, ay, no, pero no, es que mientras yo esté vivo seguiré siendo un discípulo, y así Dios me lleve donde me lleve y tenga los títulos que tenga, siempre voy a necesitar que me guíen, porque yo puedo tener más educación académica, pero mis padres, mis pastores siempre tendrán más experiencia espiritual. Y Jesús dijo a los discípulos, un discípulo jamás será mayor que su maestro. Tal vez puede ser mejor porque te vas a equivocar menos, porque tu maestro te va a enseñar a no equivocarte en lo que él se equivocó. Pero quiero hablarte de esa importancia. Samuel era discipulado y amó el discipulado. No se sublevó contra Elí ni porque Elí estaba equivocado. ¿Tú estás viendo lo que la Biblia te está enseñando en esta noche? Necesitamos más ese tipo de humildad. Necesitamos ese tipo de humildad. ¿A alguien aquí? ¿Cuántos están aprendiendo algo aquí en esta noche? ¿Cuántos están llevando este mensaje para sus casas hoy? Y lo último que tenía Samuel, pudiese ahondar en otras cosas, pero bueno, aquí en este punto del discipulado solamente quiero decir esto, y es que el discipulado crea la plataforma de lanzamiento para alguien. Un día alguien me habló y me dijo, pero ustedes con la pastora Daniela, como Dios los usa y todo, ustedes ya para que abran su propia iglesia. Y yo razonaba con mi esposa y le decía, ¿eso qué sentido tiene? ¿Para qué empezar de cero si puedo empezar desde la plataforma que han construido mis pastores? O sea,
el que es sabio aprende a esperar su momento. Samuel no empezó su ministerio solo. No, es que ahora va a montar mi propio tabernáculo. Ya Elí había construido. Él lo que hizo fue heredar y mejorar, pero él siguió bajo esa atmósfera. Él solamente, el discipulado te catapulta a otro nivel. ¿Para qué empezar de cero si puede ser catapultado? Así que lo último que tenía Samuel es que estaba dispuesto y disponible. Él le dijo al Señor: heme aquí, lo que revela que Samuel estaba dispuesto a hacer lo que le pidieran. Samuel no le pidió condiciones a Dios. Él estaba entregado a Dios. Él no pidió condiciones. Él solamente dejó que Dios hiciera lo que quisiera hacer con él. Señor, yo sí, pero... Y a veces oramos con condiciones. Padre, si tú me das esta relación, yo te prometo que te sirvo. Si tú me das este trabajo, yo te prometo que yo me pongo juicioso a ofrendar. No le pongas condiciones a Dios, porque Él te entregó toda su sangre sin ponerte ninguna condición. Él se derramó por ti y por mí. Así que el amor o la obediencia que está buscando Dios es una obediencia incondicional. Diga conmigo: obediencia incondicional. O sea, no le pones límites a Dios, no le pones nada. Tú no le dices a Dios qué hacer, ni le dices cuándo hacerlo. Dios te dice a ti, Dios me dice a mí qué es lo que quiere hacer, y nosotros lo obedecemos a Él. Él era diligente y obediente. ¿Sabe? Esto es muy importante, porque la palabra dice que el mismo Jesús en Nazaret, siendo Jesús, no pudo hacer muchos milagros. ¿Cómo te explicas eso? La Biblia dice que no lo honraban y que no creían en Él, y por eso no pudo hacer muchos milagros. Donde hay incredulidad, donde hay falta de honra, no puede haber mucho, no fluye lo de Dios. Y yo por eso he visto, no sé si ustedes han visto, a los grandes hombres y mujeres de Dios que ustedes ven por el internet, que escuchan cómo se comporta la gente que está a su alrededor. Cuando dicen: muchachos, vamos a hacer tal cosa, traigan a esa persona, yo he visto que hasta se tiran por cogerlo de primero. Y no son colambonadores, no, han entendido. Donde hay obediencia y diligencia, Dios fluye en ese lugar. Entonces aquí no estamos por nosotros, estamos por Cristo. Obediencia y diligencia. Así que en esta noche Dios te pregunta: ¿quieres ser elegido por Dios? No, yo pregunto: ¿quieres ser elegido para una misión especial por Dios? ¿Cuántos se ponen de pie y dicen: Señor, heme aquí?